Equipo emprendedor: Alvarado Villanueva Yaret David, Espinola Escurra Celeste Noemí, Quino Colchado Dayanara Rubí, Quintana Nieto Noemí, Flores Rosales Nájari Oniris, Tipa Izquierdo José Diego, Pulache Silupú Pamela Saraí, Vilches Villegas Junior Darwin, Sangama Ochavano Tania Maribel, Pimentel Tafur Aldo César, Chero Seminario Saraí. Es uno de los mayores representantes de la literatura, además uno de los peruanos más reconocidos en todo el mundo, de gran dedicación poética en el Perú. De esta manera nos referimos al gran César Abraham Vallejo Mendoza. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuál fue el rol de César Vallejo dentro del Grupo Norte? Si deseas conocer esto y más, comencemos con ustedes el Grupo Norte. Como ya sabemos, mediante los conocimientos adquiridos de nuestras semanas de estudio, Santiago de Chuco es una ciudad andina del norte del Perú, ubicada en el departamento de La Libertad. Nuestro innovador César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco y falleció en París el 15 de abril de 1938. Su padre, don Francisco de la Paula Vallejo, nació el 2 de abril de 1840. Fue un gobernador de buen trato y hogareño. Su madre, doña María de los Santos Mendoza, nació el 1 de noviembre de 1850. Su madre fue cariñosa, conocía cada fortaleza y talento de todos sus hijos. Nuestro poeta peruano estuvo casado con Georgette Filipar de 1934 a 1938, dejando así con tan solo 30 años de edad viuda a Georgette. César Vallejo fue el menor de la familia Vallejo Mendoza. Se crió en el seno de una familia mestiza de una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura. Fue un miembro destacado del Grupo Norte. Además realizó una labor periodística, escribiendo así artículos y crónicas. Revisaba mucho sus textos y los corregía, puesto que nunca estaba satisfecho con lo que escribía. Cuando regresó a su pueblo natal, se vio envuelto en un incidente donde fue detenido y llevado a la cárcel, donde permaneció 3 meses, puesto que ahí los periodistas de aquella época defendieron su inocencia y posteriormente lo dejaron en libertad. En su infancia escolar estudió en el colegio número 127 del pueblo donde nació, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el colegio San Nicolás de Huamachuco el año 1909. Después de un año se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras, pero se retiró por problemas en su economía. Luego, en 1911 le ocurrió lo mismo cuando se matriculó en la Universidad Nacional de Mayor de la Facultad de Medicina, San Fernando. Ya en 1913 puede ingresar en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo y pagarse la universidad trabajando de profesor en el Centro Escolar de Varones número 241. Y luego en el Colegio Nacional de San Juan, en el mismo lugar donde llegó a dictar clases a Ciro Alegría. En 1915 le otorgan su título de bachiller gracias a su honorable tesis El romanticismo en la poesía castellana. Durante ese mismo año ingresa como profesor de primer grado en la Escuela Nacional de San Juan, como uno de sus alumnos quien enseña el reconocido escritor Ciro Alegría, quien nos relata que a César Vallejo le gustaba que sus alumnos relaten sus historias y hablen de las cosas que miraban en su día a día. La muerte de su madre, de nuestro gran poeta César Vallejo. Tras la muerte de esta mujer, llega una etapa muy oscura y dura para nuestro gran poeta peruano César Vallejo, ya que ella ocupaba un lugar muy importante e indiscutible en su vida. Para Vallejo, su madre era la que ocupaba el primer lugar, donde siempre se ve destacada en sus poemarios. Vallejo rememora a su madre
con un gran cariño, amor, ternura, donde la destaca como la madre dadora de la vida. También vemos como la resalta en uno de sus poemarios, donde es Trilce, donde la destaca como la madre, la que le dio la vida y la unidad armónica de todos los elementos vitales. El poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza viaja por primera vez a París el 13 de julio de 1923, después de haber pasado un largo tiempo de sufrimiento en el Perú. Él decide mudarse a París. Estando en París, él conoce a Georgette Philippard, con quien mantuvo 10 años de relación. En 1938, el poeta peruano fallece, la cual Georgette Philippard decide seguir con el emprendimiento de sus poemas. El documental Grupo Norte da el inicio a la fundación de este conjunto reconocido de jóvenes emprendedores, constituyéndose en el año de 1914, en el hogar del ilustre José Eulogio Garrido, donde se observa la actuación intelectual para abrir un propio camino, iniciando por una cultura muy destacada y también por la calidad humana que ofrecía este conjunto de intelectuales de jóvenes, ya que ellos reflejaban el carácter humano a través de sus recitales, las lecturas, las conversaciones, los debates, empleando una metodología de interaprendizaje, llevándoles a la práctica de una autodisciplina única que los diferencia de los demás. Esta generación nos describe el cambio de ideales nuevos en nuestro país que van apareciendo en torno a la aparición de este conjunto de jóvenes, en torno a lo social que se vivía, que surge y que quiere cambiar la manera de pensar de nuestra sociedad, evolucionando las tradiciones, también conservando la historia. Es decir, nos trata de transmitir que a pesar de las dificultades y la sociedad, nosotros como personas tenemos muchos dones y habilidades que nuestro Dios nos ha dado, nos hacen únicos, nos inspiran a salir adelante, como el caso de este conjunto de jóvenes emprendedores. Yo les quiero hablar sobre las características de sus ideales revolucionarias. Tuvieron características de justicia, características de libertad, características de honradez. Mayormente fueron los valores que los caracterizaba y los ayudaba a afrontar a este conjunto o movimiento de bohemia trujillana. Ahora, ¿a nosotros qué nos transmite como estudiantes? Nos quiere transmitir que a través de esta investigación una realidad que se vivía en esos años, cuando grupos de distintas regiones empezaban a emprender en todo el Perú y tenían las mismas características, pero ¿qué es lo que hace diferente este conjunto de jóvenes? Los hace distinto la calidad humana, la imperiosa labor de cambiar la rutina, de no tener el mismo ideal de la sociedad, sino tener un ideal diferente. Abrieron mente y corazón a lo nuestro, se conectaron y se encontraron con la realidad que vivía el país, y decidieron cambiar la forma de educación, la justicia, la libertad para el pueblo. Es el caso del gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza, el cual dio grandes aportes a nuestra sociedad a través de sus diarios, sus escritos, sus revistas literarias que escribía aportando al Grupo Norte, con el gran valor de humanidad, el sentir más profundo de las personas, un sentir que muchos peruanos lo llevamos. También les voy a hablar de los máximos exponentes de este reconocido conjunto de jóvenes emprendedores. Entre ellos tenemos a Víctor Raúl Aya de la Torre, Antenor Orrego, José Eulogio Garrido, tenemos al poeta César Abraham Vallejo Mendoza, también tenemos a Carlos Valderrama, Carlos Manuel Cox, Francisco Sandoval, a Alcides Espelucín de la Vega, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, Óscar Imaña, Federico Esquerre. El Grupo Norte, o antes llamado Bohemia Trujillana, se fundó en 1915.
Este era un grupo conformado por intelectuales del cual Antenor Orrego fue su orientador o líder. Esta fue una fraternidad de mucha importancia en la vida de Vallejo. Su relación con los integrantes del grupo fue decisiva para su formación, porque influyeron en él de forma positiva y asertiva. Ellos siempre apoyaron a Vallejo con respecto a su talento, alentándolo a publicar sus obras, como por ejemplo Trilce, Los Heraldos Negros, Poemas Humanos, entre otros. ¿Qué vemos en el Grupo Norte? En el Grupo Norte podemos ver la unidad y la ayuda mutua que se tenían entre todos sus miembros. Ellos se alentaban para explotar sus talentos y así ayudar a la sociedad de aquella época por medio de sus escritos, obras, poemas, etc. Hablar sobre la reflexión acerca de los trabajos desempeñados por el Grupo Norte. Bueno, se conoce generalmente al despliegue de actividades realizadas por parte de un grupo de jóvenes intelectuales y artistas que fueron liderados por José Eugenio y Antenor Orrego en los años de 1910 y 1920. Los trabajos desempeñados por el Grupo Norte se incrementan en el marco del fermento descentralista que tiene vigencia aquí en el Perú. Esto fue en los inicios del siglo XX, con impulso similar en otras capitales regionales del Perú, del país, que fueron Puno, Arequipa, Cusco y Chiclayo. Además, Orrego habría de desarrollar una fructífera laboral de promoción cultural años después de en sus páginas. Habría aparecer la mayor parte de artículos que Vallejo escribió en París para poder sobrevivir. Y bueno, yo lo que puedo rescatar acerca de los integrantes del Grupo Norte, que fueron muy unidos, tenían valor, tenían ganas de salir adelante, tenían ganas de superarse, y bueno, eso era lo importante, que ellos eran decididos y responsables sobre todo. Mi reflexión de mí sería que todos deberíamos pensar como los integrantes del Grupo Norte, que fueron César Vallejo, Cielo Alegría, Antenor Orrego y muchos más. Deberíamos seguir su ejemplo, deberíamos seguir sus pasos de cómo lucharon ellos para poder lograr ser grandes, ser conocidos. Bueno, nosotros también podemos ser así, debemos luchar por lo que queremos. En la actualidad no podemos encontrar ningún sucesor del Grupo Norte. Esto se ha dado porque no hay representantes de la literatura ni algún intelectual que haya hecho mella en la sociedad actual, tanto como ellos. El Grupo Norte fue tan importante no solo por sus habilidades destacadas, sino también por cada uno de sus integrantes. Esto porque tenían ideales diferentes y porque estos estaban prohibidos en aquel tiempo. Por eso se destacaron y fueron tan reconocidos aquí en el Perú, tanto individual como grupalmente. Buenas noches, docente Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Aldo, ¿qué tal? Vengo a hacerle una consulta, o sea, una entrevista respecto a su opinión sobre los grupos intelectuales en el día de hoy, ¿no? A día de hoy. ¿Y usted qué cambios crees que daría culturalmente y educativamente, tal como hizo el Grupo Norte en su tiempo? Sí, yo personalmente creo que la formación de grupos intelectuales es un procedimiento muy importante para que se propicie una mejora social y cultural en el país, ¿no? Desde el Grupo Norte no ha habido una evolución cultural de tanto nivel como sucedió gracias a César Vallejo y sus allegados, que permitieron que el país en verdad creciera de una magnitud muy alta en lo que viene a ser el ámbito cultural y social, ya sea por medio de sus actividades o por los representantes que tuvieron tanto en política como en literatura, música, entre otros, ¿no? Y hoy en día eso es algo que no se da, ya no se propicia la existencia de estos grupos, no es algo que se dé de forma común, y esto hace que tal vez la población no avance de forma cultural tan rápida, o los problemas sociales no se toquen de una forma en conjunto, sino que se manejan de formas aisladas,
y esto conlleva muchos temas que se puede estar viendo en la actualidad, ¿no? Tal vez con un grupo intelectual que tome las riendas de las cosas, que hable sobre las cosas, que se le dé un pase en el mundo periodístico, en la televisión, tal vez se podrían atacar temas actuales como lo son las marchas feministas, el feminismo, las marchas que han habido recientemente por el ámbito político. Todo ese tipo de temas podrían tratarse y podría manejarse de una forma más tal vez armoniosa o de una forma más avanzada con un apoyo de un grupo intelectual, ¿no? Esa es mi opinión sobre el caso. Y bueno, básicamente el Grupo Norte logró muchas cosas y tuvieron personalidades muy importantes tanto nacionalmente como internacionalmente, como ya lo he mencionado César Vallejo, y políticos, también músicos, y todo eso hace que un país sea reconocido también internacionalmente y florezca, ¿no? Tanto en sus costumbres, cultura, como en la población. Está bien, profesor Sebastián. Gracias por su opinión. El Grupo Norte. ¿Qué fue el Grupo Norte? El Grupo Norte es un conjunto de intelectuales los cuales creían en la anarquía y en la libertad de expresión de las demás personas. Fue un movimiento muy trascendental, ¿no?, para el tiempo en el cual estaba adecuada o citada en la historia. ¿Por qué? Porque por la manera de llevar las ideas y por su gran fuerza innovadora y también la fuerza creadora que tenían en el análisis de la realidad de la sociedad, la cual enfrascaba en ese tiempo, en esos momentos, todo lo que se iba dando día a día, ¿no? El Grupo Norte estuvo conformado por muchas mentes brillantes, ¿no? Y también con muchos talentos, tales como literarios, filósofos, poetas, y etcétera, etcétera.